busca la gente en un asesor financiero? A la hora de invertir, hacer esto puede ser un camino muy solitario, muy difícil de transitar si uno no cuenta con ayuda. Entonces, en el día de hoy queremos compartirte qué es lo que busca la gente de un asesor financiero. Morningstar ha hecho un estudio en el cual le han preguntado a las personas qué es lo que valoran al buscar un asesor financiero. Lo más valorado con el 60% de las personas es que tenga conocimiento y expertise en los distintos productos financieros. También fue muy valorado la personalización en el asesoramiento, que no de recetas mágicas, sino que adecue el asesoramiento al perfil de cada inversor. También el hecho de hablar con esa persona que te transmita confianza, que sea didáctica, que te explique, y la transparencia en la estructura de sus honorarios y de su remuneración. Pero ¿qué valor tiene contar con un asesor financiero? Bueno, déjame que te cuente un estudio de Ramsey Solutions en el cual compararon las personas que habían contado con la ayuda de un asesor financiero con aquellas que no contaron con la ayuda de un asesor financiero. Las personas que no habían hablado con un asesor financiero de su retiro tenían el triple de posibilidades de sentir emociones negativas como la culpa y la vergüenza al pensar en su retiro. Pensá que muchas veces evitamos pensar en nuestro retiro. Nos da culpa o vergüenza no haber aportado, no haberlo planificado con tiempo. Entonces las personas que sí se animaron a hablar con un asesor sintieron menos emociones negativas. A su vez, quienes sí habían contado con la ayuda de un asesor financiero tenían el doble de probabilidades de decir que estaban muy confiadas de que iban a llegar a su retiro con el capital necesario para poder disfrutar de sus años. Y también un número muy interesante que es el 44% de las personas que contaban con la ayuda de un asesor financiero tenían más de $100.000, mientras que solamente el 9% de las personas que invirtían solas habían llegado a ese valor de más de $100.000. En esto tenés que pensar al asesor financiero como un aliado para construir ese patrimonio. Muchas veces la gente, cuando piensa en las inversiones, piensa en buscar la inversión que les dé el 1000% de ganancia, un rendimiento sideral, cuando en realidad los rendimientos del mercado te muestren que uno, contribuyendo, ahorrando, generando esa conciencia a lo largo de su vida, puede lograr y llegar a construir un patrimonio. A veces, cuando tratamos de meternos en el mundo de las inversiones, decimos voy a encontrar la inversión milagrosa, y ese es el camino más rápido para llegar al fracaso. También están los que caen en el otro extremo, de decir, bueno, un mono tirándole dardos tiene el mismo rendimiento que los portfolio managers, o que no hay forma de que ganarle al rendimiento del mercado, cuando en realidad el rol del asesor financiero, por ahí está mal comprendido por mucha gente, piensan que es darle a tu patrimonio un rendimiento mayor que el que le da el mercado, cuando en realidad muchas veces el rol de un asesor financiero es protegerte de vos mismo. Se sorprenderían aquí en nuestra experiencia personal como asesores financieros la cantidad de veces que tenemos que evitar a la gente que tome malas decisiones, que cuando el mercado cae, que quieren vender todo, que caen con una inversión milagrosa, que en 2, 3, 6 meses vas a conseguir un 40, un 50% en dólares, o sea, números que en realidad ya te tendrían que estar llamando la atención. Y en esto, déjame que te cuente algún par de números. En este mismo estudio, por ejemplo, mostraron a una persona que ahorraba $100 por mes desde los 25 hasta los 65 años, buscando de esa manera construir un patrimonio. ¿Y cómo les fue a cada uno? Bueno, como ves en la tabla en pantalla, el inversor promedio obtuvo un rendimiento de apenas el 3,6%, contra un 9,5% que obtenía el mercado. Quizás viéndolo en porcentajes no te dice mucho, pero fíjate lo que es en términos de patrimonio. La persona, este inversor promedio, logró $103.840. Ese número que te mencionaba previamente, Georgina, de esta gente que invertía y llegaba con un patrimonio mayor a los $100.000. Esta gente es porque al menos se dedicó a invertir, pero el fruto de sus malas decisiones, de las emociones, cómo les jugaron, hicieron que el rendimiento fuera muy por debajo del mercado, 3,6. En cambio, un inversor que obtuvo un rendimiento más cercano al mercado tuvo un patrimonio de $463.000, es decir, un 347% más que lo que tenía aquella persona que simplemente era un inversor promedio. Quizás pensó que haciéndolo solo iba a tener un mejor rendimiento, que iba a poder empartar al mercado, que la comisión de que le cobraba su asesor era muy cara, y no se da cuenta que en el término de las finanzas lo importante es la línea final que uno obtiene, cuánto va creciendo su patrimonio. Un asesor que te frene de vender en un momento como por ejemplo fue la pandemia de 2020, la crisis también que tuvimos hace poco en 2022, hubo acciones por ejemplo como Meta que tuvieron una baja muy importante de un 70% en dólares y hoy ya están muy por encima de esos valores, tuvieron un movimiento en B corta. El rol del asesor en ese momento era acompañarte y mostrarte que esa compañía seguía siendo buena y quizás construye más valor para tu patrimonio un asesor
frenándote de tomar malas decisiones, mostrándote las perspectivas de esa empresa que descubriendo la próxima Nvidia o encontrando el activo que más va a subir. Entonces, entender ese rol en tu asesor financiero como alguien que te va a acompañar en ese camino para construir un patrimonio es clave a la hora de tener éxito. En eso, por ejemplo, Peter Lynch, uno de los inversores legendarios, cuyo fondo, el Magellan, tuvo un rendimiento que casi triplicó al del S&P 500 durante 15 años, comentaba que el inversor promedio de su fondo perdía plata. Sí, escuchaste bien, un fondo que triplicaba el rendimiento que tenía el mercado, o sea que se conseguía esto de ganarle al mercado, de batirle al mercado. Bueno, el inversor promedio de su fondo perdía plata. ¿Por qué? Porque cuando el mercado subía, mandaban más plata y cuando el mercado bajaba, retiraban. No te dejes llevar por las emociones. Busca que ese asesor sea alguien que te ayude a tomar buenas decisiones. Que no sea alguien que simplemente lo viste en un video de YouTube, lo viste que te prometió un rendimiento mágico y eso te llevó a tener la idea de que te iba a poder acompañar en este camino. En eso también te puedo ayudar a ver que se trate de una persona idónea. Quienes asesoramos en el mercado de capitales, por ejemplo en Argentina, somos sujetos de contralor de lo que es la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores se encarga de regularnos a todos los agentes. Y para poder asesorar en el mercado, uno tiene que rendir la idoneidad, validar sus conocimientos y está tus inversiones bajo la protección de la ley del mercado de capitales. Cuando vos invertís de la mano de un asesor financiero, tenés que los títulos te asegurás que permanecen a tu nombre, que se negocian en un mercado transparente, y eso es algo que a la larga termina contribuyendo a que tu patrimonio se construya en gran medida. Contanos en los comentarios si ya estás invirtiendo, si contás con la ayuda de un asesor financiero, si algún amigo que te dice que sabe finanzas te habla de la inversión milagrosa y cómo haces para no caer en esa trampa. Ponle me gusta al video, compartirlo en las redes, dale click a la campanita para que te avise cuando sacamos nuevos videos y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.